Este programa ha sido patrocinado por Mimi Lanesa, comida y congelados veganos de Buenos Aires, Argentina. WhatsApp 116-938-2386. Este programa ha sido patrocinado por Pureza Vegana, repostería vegana y comidas caseras. WhatsApp 155-388-6501. Buenos Aires, Distrito Federal. Communicating. Comunicare. Comunicando. İletişim. Kommunizieren. Comunicándonos. Directamente desde el estudio Fonets en Buenos Aires, Argentina, con ustedes, Paola Pastorini y Vanina Novello. Hola, ¿cómo están? Hola Pao, hola a los oyentes de CME Online y a las personas que hacen posible que estemos hoy en el aire. Yo soy Vanina, somos fonoaudiólogas, somos de Buenos Aires, Argentina, somos miembros de Estudio Fonex y estamos nuevamente con ustedes para compartir Comunicándonos, un programa de especialistas en comunicación humana para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pao? Hoy vamos a hablar de cuáles son las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente el lenguaje, por una parte, pero después vamos a hablar un poquito también sobre el accidente cerebrovascular, el ACV, porque el 29 de octubre es el Día Mundial de la Concientización del ACV. Excelente. Pero antes, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escucharla a Mercedes Sosa, que va a cantar Yo vengo a ofrecer mi corazón. Obviamente, el lenguaje se necesitan 4 condiciones básicas. Ajá. Por un lado, es necesario tener un buen nivel de audición y discriminación auditiva. Para eso hablamos el otro día de detección auditiva neonatal, ¿te acordás, Vani? Sí, detección temprana de hipoacusia, con Justamente, María Julián Monaco. Claro, justamente para poder empezar a visualizar que este tema es muy importante en el desarrollo del lenguaje. En segundo lugar, tiene que haber adecuada conexión y comunicación entre el bebé y el entorno. También el bebé necesita tener algunas habilidades que están asociadas al lenguaje con un nivel óptimo de estas habilidades que son la atención, la memoria y la ascenso-percepción. Y por último, tiene que haber una capacidad de poder realizar la coordinación de movimientos de boca, de labios, de lengua, de las cuerdas vocales, de la laringe, que van a permitir consolidar algo que llamamos praxias motoras del habla, que son esos movimientos rápidos que suceden en la coarticulación y que se adquieren con el ejercicio, con la práctica, en esta primera etapa de la vida. Vamos a ir ampliando un poco estas condiciones en los próximos programas, si estás de acuerdo. Sí. Y vamos a profundizar cada uno de ellos. Ajá. Pero hoy vamos a hacer una introducción sobre estos temas básicos y para tener presente qué condiciones son necesarias para adquirir el lenguaje. Bueno, vamos a comenzar con la audición. Tengamos presente que es este fenómeno perceptivo, ¿no? Que permite construir una función cognitiva que va a ser el lenguaje inducido por este fenómeno físico que se relaciona con la presentación del sonido. La agudeza auditiva es una condición esencial en el desarrollo del lenguaje, ya que es la vía de entrada del lenguaje, ¿no? El cerebro va a aprender primero a dar significado y posteriormente va a poder copiar o generar mecanismos para poder copiar lo que se escucha, ¿sí? Para esto es fundamental que la vía de acceso de la información esté preservada,
Cuando esto no sucede, van a aparecer diferentes tipos de desafíos en el desarrollo del lenguaje, que fundamentalmente van a estar asociados a la pérdida que el niño tenga, al tipo y el grado de pérdida, al momento del diagnóstico. Por eso era tan importante, por eso es tan importante en nuestro caso este diagnóstico temprano, que le da otras posibilidades a los chicos, al tipo de ayuda que el chico necesita, qué tipo de ayuda técnica requiera, y también al acceso que el niño tenga a la habilitación auditiva. Bueno, pero contame, Vani, ¿qué otra condición es necesaria para adquirir el lenguaje? Bueno, Pau, otra de las condiciones necesarias, importantes, son la conexión y la comunicación. Antes de comenzar a hablar, los niños desarrollan destrezas comunicativas prelingüísticas. Las habilidades... Por ejemplo, las habilidades, eso iba a contarles, las habilidades prelingüísticas son aquellas conductas que no emplean lenguaje, pero que sí involucran a la comunicación. ¿Sí? Claro. En la comunicación intencional del adulto al niño y en respuesta a las vocalizaciones que producen los niños, es donde vamos a encontrar la base para el proceso de desarrollo del lenguaje, ¿sí? Claro. El adulto va a ir dando significado a estas reacciones, y es así, en parte, como el niño va a aprender esos significados atribuidos. Por ejemplo, contame una básica. Sí. Por ejemplo, cuando la mamá puede diferenciar el llanto de hambre del llanto por sueño. Claro. El bebé, claro, es algo muy, muy típico esto, y el bebé va aprendiendo a ajustar también su producción, según la respuesta de la mamá. A medida que las intenciones comunicativas se van haciendo más efectivas, se desarrolla como un diálogo entre el bebé y el adulto. Esas habilidades, ¿cómo? Un diálogo sin palabras, en principio. Tal cual, un diálogo sin palabras. Esas habilidades que se inician desde el nacimiento y son más notorias a partir de los 2 meses de vida, son esenciales para la comunicación interpersonal posterior, ¿sí? Son las que van a ser la base para el desarrollo del lenguaje. Podemos decir que la comunicación interpersonal es, para explicarlo, porque muchas veces nos preguntan, es el intercambio de información que se da, que se lleva a cabo entre la mamá o el que cumple el rol maternante y el bebé. Esta comunicación interpersonal nos va a servir para intercambiar experiencias y emociones con el objetivo de informar o de persuadir para lograr un objetivo, que mucho de eso hacen los niños, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Y bueno, cuando esto no sucede, pueden aparecer en el desarrollo dificultades sociocomunicativas. Claro. Sí, así que si querés, puedes seguir con la siguiente condición. Bien, la siguiente condición, como habíamos dicho, tiene que ver con este desempeño adecuado de habilidades cognitivas que están asociadas al lenguaje, como dijimos, que son la atención, la sensopercepción y la memoria. Sí. ¿No? Cuando hablamos de atención, digamos, tengamos presente que hay distintos modelos y distintas formas o distintos abordajes de estudio de la atención, pero principalmente nos referimos a esta capacidad o esta habilidad de focalizar la atención, de concentrarnos en una actividad cognitiva específica para procesar una cantidad de estímulos del medio ambiente específica, y además inhibir todos los estímulos que aparecen en forma simultánea y que son irrelevantes para nuestros intereses. Pero necesitamos, sí. Que no necesitamos, porque hay una de las características que tiene una de las funciones atencionales es
que tiene capacidad limitada. Entonces, toda esa cantidad de información que nos llega del medio supera la capacidad que la atención tiene para poder procesar, captar y codificar. Entonces, esto es importante. Seleccionamos qué porción del mundo queremos procesar y a esa selección del mundo es a la que le damos mayor procesamiento o mayor trascendencia. Y filtramos todos los estímulos que son irrelevantes para poder darle el procesamiento que se merece, lo que nos interesa, lo que deseamos. Sí, entiendo. Por otra parte, también están estas cuestiones más de la sensopercepción, que están ligadas a estas habilidades o estas capacidades auditivas de las que hablamos al principio, que van a colaborar con el lenguaje. Y este es un concepto a veces difícil de comprender. A ver si lo podés explicar. Bueno, por un lado tenemos este proceso realizado por nuestros órganos sensoriales que se vincula con el procesamiento que realiza el sistema nervioso central en forma conjunta o en forma sucesiva, de algún modo. Entonces, consiste en captar los estímulos externos que van a ser procesados e interpretados por el cerebro y que le permiten al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información que viene del entorno. Sí. Por ejemplo, específicamente en lo que respecta al desarrollo del lenguaje, detrás de la palabra auto hay una construcción perceptiva, hay una imagen con distintos datos que provienen de los sentidos y también, digamos, datos de orden cognitivo que se estructuran y frente a esa etiqueta auto, ¿sí?, nos permiten sintetizar ese conjunto de datos sensoriales que adquirimos del medio y cognitivos que construimos a través de nuestra experiencia con el medio para comprender el significado del término. Y Pau, una pregunta que generalmente me hacen a mí con respecto a este término. La comprensión que viene dada desde lo cognitivo, ¿cómo la podrías explicar? ¿Qué es lo que se aprende cuando hablamos de sensopercepción, no? Bueno, se aprende se vincula o se relacionan esas imágenes acústicas que se configuran como porque lo sensorial es claro, como se aprende de lo sensorial, pero también está lo cognitivo, que muchas veces no se entiende que está dentro de este término. Bueno, porque está vinculado con estas áreas más secundarias de procesamiento de la información que nos van a dar información gnósica, digamos, información en relación al reconocimiento de una señal acústica y que se va a vincular con este concepto construido de los objetos que están en el mundo, que se construye a partir de la experiencia, a partir del intercambio, a partir de toda la acción que el bebé realiza con el mundo y también con toda la información sensorial, visual, auditiva, táctil, y se integra en este vínculo entre la señal acústica y el concepto que se desarrolla muchos años después. Sí, súper claro, Pau. Bueno, también la memoria es una habilidad solidaria con el lenguaje, ¿sí? O sea, por un lado, la memoria de trabajo, específicamente el bucle fonológico, que permite sostener la información verbal mientras se opera con ella, ¿sí? Al escuchar una información verbal, se activa este tipo de memoria, ya que a través de ella es posible retener los componentes de la frase para luego imaginarlos y comprender el contenido. Por otro lado, las memorias a largo plazo, que son varias, que después vos, si querés, las podés nombrar, como la memoria semántica, también colabora con el lenguaje, ya que el significado lexical está almacenado ahí, ¿sí? Bueno, esto que hablas de la memoria, por supuesto, se vincula con esos
mecanismos sensoperceptivos de los que hablamos primero, digamos, Sí. todo sucede en forma paralela de algún modo en el cerebro, pero se interrelaciona y funciona en simultáneo para poder comprender el significado de una palabra o para poder producir una palabra con un contenido específico. Claro, claro, claro. Bueno, y por último, en estos, Mm. prerequisitos de los que hablamos, están los procesos motores del habla. Ajá. Estos son como el último eslabón en la cadena del lenguaje, que tiene que ver justamente con la realización del acto motor del habla. La expresión oral depende de esa coordinación eficiente de los labios, de la lengua, del paladar blando, del paladar duro, de las mejillas, de la laringe, de las cuerdas vocales. Esa coordinación o ese orden motor tiene un patrón típico. Para cada fonema es específico. Los niños lo aprenden de bebés, aprenden a realizar esas ejecuciones motoras que llevan a poder pronunciar en forma precisa y secuenciada todos los sonidos del habla, que además suceden a una gran velocidad. Digamos, eso es todo un aprendizaje que lleva bastante tiempo. Bien, hasta acá hicimos un repaso de los prerequisitos para la adquisición del lenguaje. Los que dijimos, son condición necesaria, pero no son condición suficiente para la adquisición de la lengua. ¿Qué más podemos agregar? Vamos a escuchar un tema musical y en un ratito seguimos. Bueno, estamos de vuelta. Queremos hablar ahora de ACV, porque como dijimos al principio, el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV. Y acá en la Argentina, desde el 25 hasta el 29, se lleva a cabo la Semana de Concientización y Formación sobre el ACV, bajo el lema Por una Argentina libre de ACV. Esta semana de concientización está organizada por la Sociedad Neurológica Argentina y por la Asociación por una Vida Libre de ACV, ya que aquí en la Argentina tenemos un accidente cerebrovascular cada 9 minutos, alrededor de 60.000 casos nuevos por año. Los accidentes cerebrovasculares representan la tercera causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Entonces, esta campaña es una campaña de concientización y formación, la que está brindada por expertos en accidente cerebrovascular para generar más conciencia. Por una parte, para controlar los factores de riesgo que pueden ser controlados, y por otro, porque todos podemos darnos cuenta cuando alguien cercano o cuando alguien de nuestro entorno está sufriendo un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la edad, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, sobre todo cuando no está controlada, la diabetes, y también hay otros factores de riesgo como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo. Y como vemos, algunos factores pueden ser evitados y otros controlados, lo que impactaría en una reducción de casos de accidente cerebrovascular. Y también algunos tipos de demencia, que también con el control de los factores de riesgo se ven impactados. Pero de esto vamos a hablar en otro capítulo. Los expertos dicen, tiempo es cerebro, porque cuanto más rápido una persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular reciba su asistencia, más posibilidades tiene esa persona de quedar sin secuela. Hay una ventana terapéutica, pero esa ventana es muy corta, tenemos poco tiempo, por eso el lema es, tiempo es cerebro. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona que está cerca nuestro está sufriendo un accidente cerebrovascular, Vani? Bueno, vamos a contarle a los oyentes cómo se pueden dar cuenta de esto y asistir lo más rápido posible a la persona. Por ejemplo, cuando a una persona se le tuerce la mitad de la cara,
lo que se hace bien evidente es en la boca, en la parte de la boca, se le tuerce la boca para un lado. Cuando pierde la fuerza en un brazo o una pierna y no se puede parar o pierde el equilibrio por esta pérdida de fuerza. Y no se puede sostener uno de sus brazos hacia adelante en forma paralela al piso. O presenta dificultades también para hablar, para articular las palabras o para comprender lo que estamos diciendo. Cuando sucede o cuando vemos alguno de estos síntomas o en conjunto, hay que llamar rápidamente a la emergencia y trasladarlo a un centro especializado, porque tiempo es cerebro. Bueno, Pau, ya estamos cerrando el programa de hoy. Los invitamos a seguirnos la semana que viene. El martes, como siempre, en CME Online, la emisora en streaming para toda la comunidad de profesionales de la salud hispanoparlante, que se transmite por frecuencia 5 FM desde Toronto, Canadá. Y recuerden que nos gustaría que nos enviaran sus consultas, dudas o inquietudes a estudiofonex@gmail.com, o pueden entrar en nuestro Facebook Neuropsicolingüística Fonoaudiología para dejarnos sus mensajes y así podemos intercambiar. Y como siempre nos gusta terminar con unas palabras para reflexionar. Pau. Es fácil enseñar a hablar, es fácil enseñar a leer, es fácil enseñar a escribir, pero no es tan fácil enseñar a perdonar, a dar, a construir, porque para inculcar esto es necesario que primero tú hayas perdonado, dado y construido. Hasta la próxima. Buena semana. Y esto ha sido todo por hoy en Comunicándonos desde Estudio Fonex de Buenos Aires, Argentina. Continúen en sintonía. Este programa ha sido patrocinado por Pureza Vegana, repostería vegana y comidas caseras. WhatsApp 155-388-6501. Buenos Aires, Distrito Federal. Este programa ha sido patrocinado por Mimi Lanesa, comida y congelados veganos de Buenos Aires, Argentina. WhatsApp 116-938-2386.